Veamos el tema de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Para poder ver la diferencia entre uno y otro, vamos a resolver algunos ejercicios, en el cual para ambos métodos se utilizan los números primos. Los números primos son los que son divisibles entre sí mismos y entre la unidad, por los cuales son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. No confundamos los números primos con los números impares, porque pueden decir, bueno, ¿por qué no puso el 9? El 9 no es primo, porque el 9 es divisible entre sí mismo, cumple, es divisible entre la unidad, también cumple, pero también es divisible entre otro número, que es el 3. Por lo tanto, al momento de que es divisible entre 3, entonces ya no cumple y entonces por lo tanto ya no es un número primo. El número primo tiene que es divisible entre sí mismo y entre la unidad únicamente. Por lo tanto, los números primos son estos y algunos más. Y entonces, por lógica, bueno, por orden, tenemos que iniciar siempre con el factor primo, 2, 3, 5 y así sucesivamente de manera ordenada, para que sea un poquito más fácil la resolución de estos problemas. Lo que tenemos que hacer es colocar una línea horizontal, una línea vertical, donde los números, donde nos piden calcular el máximo común divisor, que en este caso lo vamos a colocar los números en la parte de arriba, 10, 30 y 50. Y en la parte derecha vamos a iniciar con los factores primos. En este caso el mínimo es el 2 y iniciamos con 2. En el procedimiento del máximo común divisor, los tres números deben ser divisibles entre el mismo factor. De lo contrario, no se podría aplicar. En este caso, el 10 es divisible entre 12, que tiene un número entero. Sí, este sí es divisible. El 30 entre 2 también es divisible y el 50 entre 2 también es divisible. Por lo tanto, sí puedo utilizar y dividirlos. Por lo tanto, 10 entre 2 me daría 5. 30 entre 2 me darían 15 y 50 entre 2 me darían 25. Y entonces vamos a continuar con el factor primo 2. El 5, ni el 15, ni el 25 es divisible entre el 2. Por lo tanto ya no lo podemos aplicar. Ya hicimos el 2, ahora ¿quién sigue? Seguiría prácticamente el número 3. ¿El 3 es divisible entre 5? No. ¿El 15 es divisible entre 3? Sí. ¿El 25 es divisible entre 3? No. Por lo tanto, como estos dos números no son divisibles entre 3, entonces no lo puedo tomar. E inclusive, si estos dos hubieran sido divisibles y este no, con solo nomás con este término como que no es divisible, en automático no puedo considerar ese factor número 3. El que sigue sería quinta. Vamos a ver si ambos tienen quinta. El 5 es divisible entre 5, sí. El 15 entre 5 también. Y el 25 entre 5, sí. Entonces sí puedo tomar el factor primo, que en este caso sería 5. Y entonces hago la división. 5 entre 5 me daría 1. 15 entre 5 me daría 3. Y 25 entre 5 me darían 5. Vamos a ver. Si yo aplico quinta a 1 otra vez, el 1 ya no es divisible entre 5, ni el 3 ni el 5. Por lo tanto, ya hasta aquí cerraríamos, porque si yo aquí ingreso el número 7, ya ninguno de los tres cumple, porque ya el 3 ya es mucho menor que el factor primo. Y entonces el máximo común divisor va a ser la multiplicación de los factores primos. En este caso va a ser 2 por 5 y esto es igual a 10. Es decir que el máximo común divisor de 10, 30 y 50 es igual a 10. Es decir que el máximo común divisor de estos tres números es el 10. Ahora, ¿qué pasa con el mínimo común múltiplo?
hacemos el mismo procedimiento, colocamos línea horizontal, línea vertical, del lado derecho vamos a colocar los factores primos y siempre iniciamos ¿con quién? Con el mínimo, que es el 2. En la parte de arriba colocamos los números 10, 30 y 50. Estoy colocando los mismos números para que vean más o menos la diferencia entre un método y el otro. Entonces el 10 tiene mitad, sí, el 30 también, el 50 también, por lo tanto quedarían 5, 15 y 25. Vamos a seguir colocando mitad. ¿Alguno de los tres es divisible entre 2? No. Por lo tanto ahora vamos con el que sigue. Ya hicimos el 2, ahora sigue tercera. Tercera. ¿Hay alguno que sea divisible? Sí. El 15 es divisible entre 3. Pero a diferencia del máximo común divisor, que a fuerzas deben de ser los 3, aquí en el mínimo común múltiplo, con que uno sea divisible entre factor, lo podemos aplicar. Y los demás los vamos a bajar. En este caso el 5 lo bajamos porque no es divisible. El 15 entre 3 sí. Por lo tanto 15 entre 3 me darían 5. El 25 no es divisible entre 3, por lo tanto lo voy a bajar exactamente igual. Ahora vamos a colocar tercera. ¿Hay algún número que es divisible de estos tres? ¿Es divisible entre 3 y que me dé un número entero? No. Por lo tanto, ahora sí, como ya no cumple, paso al siguiente inmediato, que es el 5. Y entonces, ahora sí, 5. Ambos, los tres números son divisibles, sí. 5 entre 5 me daría 1. 5 entre 5 me daría 1. Y 25 entre 5 me daría 5. ¿Aún puedo seguir aplicando quinta? Sí. 5 entre 5 me daría 1. Por lo tanto, esto lo puedo bajar. Es 1, 1 y 1. Una vez que ya en las columnas llego a la unidad en los números correspondientes, hasta ahí termina el proceso. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo de esos tres números? Pues la multiplicación, al igual que el máximo común divisor, es la multiplicación de los factores que se encuentran del lado derecho. En este caso serían 2 por 3 por 5 por 5. Esto es igual a 3 por 2 son 6, por 5 son 30, por 5, y esto es igual a 5 por 3, 150. Es decir que el mínimo común múltiplo de 10, 30 y 50 es igual a 150. Y entonces esa es la diferencia de los métodos. En ambos utilizamos los números primos, ¿sí? Pero en el mínimo común múltiplo, al final de cada columna, debemos de llegar a la unidad. Y obviamente el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de los resultados de los factores primos que se encuentran en el lado derecho. Mientras que el máximo común divisor, los números que se encuentran en la horizontal deben ser divisibles entre el factor primo, mientras no se puede realizar las operaciones. En caso de que no cumpla, seguimos con el inmediato superior, y así sucesivamente. Aquí, como pueden observar, no llegamos a unos en las partes de las columnas, pero en el mínimo común múltiplo sí. Entonces, esa sería la diferencia entre un método y otro. Entonces, y ambos prácticamente utilizamos los que son los números primos.